Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque en esta oportunidad Él nos permite una vez más poder hacer este tipo de conversación o conversatorio sobre algún tema bíblico, como es en el caso de hoy, también nos da esta oportunidad el Señor. Vamos a comenzar con una oración, pidiendo a Dios que nos guíe, nos dirija en todo lo que podamos realizar. Cada uno de nuestros hermanos quienes en este momento están oyendo la radio puedan ser bendecidos y quienes también en momento, horas más tarde, vean este video que lo subiremos ahí a la plataforma como es YouTube y Facebook, nuestra página de Radio Gracia y Vida. Comenzamos dando a Dios. Mi hermano Felipe nos dirige en una oración. Amén. Padre eterno, Dios de los cielos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, a ti, Señor, inclinamos nuestro rostro, Señor, en estos momentos, pidiendo tu dirección y que usted, Señor, nos dirija, Señor, en todo lo que podamos hacer. Denos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, y usted bendiga también la vida de aquellos que lleguen a oír, Señor amado, esta radio, esta conversación. Amén. Usted sea, Señor, con sus vidas y con nuestras vidas, Señor, en estos momentos. Necesitamos de tu gracia, de tu sabiduría, Padre amado, no como el mundo la da, sino como tú solamente, Señor amado, la das. A ti, Señor, inclinamos nuestro rostro y dependemos, Señor, de ti. Amén. Pedimos, Señor, tu bendición, esa que viene de lo alto, en el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. 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 Dios nos Amén. bendiga. Vamos a dar pase a mi pastor Leonardo Agüero para que él nos dirija en este tema a tratar el día de hoy. Dios le bendiga, mi pastor. Amén. Saludo ahí al hermano Jorge y al hermano, me olvidé el nombre, que estaba al lado de nosotros. Felipe. Felipe, Dios le bendiga mucho. Amén, muchas gracias. Vamos a tener un lindo momento de poder compartir la palabra de Dios y saludar aquí también a todas las hermanos, pastores, a todas las personas que van a oír, van a escuchar, van a ver este video, que pueda ser útil para sus vidas. Amén. Ya que el contenido que vamos a hablar, creo yo que le va a servir mucho a entender la dificultad que tienen muchas personas en este tiempo, tanto sean cristianos como mundanos o no creyentes, que viven en ciertos problemas y que no saben cómo salir los problemas, piensan que los problemas le han venido por casualidades, o porque simplemente les tocó vivir momentos malos, pero no entienden que hay un origen de los problemas, que los problemas vinieron por razones que la Biblia, cierto, lo va a empezar a explicar. Y esa es una de las cosas que vamos a ir viendo, porque lo vamos a explicar con la Biblia. El tema que yo he puesto se habla acerca de los 12 caminos de la destrucción, ¿ya? Son los 12 caminos, y que están enfocados en tres grupos. Están los 6 estados del no creyente, están los 3 problemas, ¿cierto?, de la idolatría, y también están los 3 problemas de las religiones, o del problema, ¿cierto?, de la humanidad. Bueno, para comenzar, ¿cierto?, a explicar el tema del problema, nosotros cuando tenemos problemas, tenemos que, para buscar, digamos, la solución y saber la solución, tenemos que saber cuál es el origen del problema. En todos los ámbitos y en todas las cosas, nosotros tenemos que saber a dónde genera el problema. En cualquier circunstancia, en cualquier trabajo, en cualquier cosa que nosotros tengamos una duda del problema, tenemos que ir a buscar esa solución y tenemos que investigar a veces. Por ejemplo, yo tocando el tema de si hubiera, por ejemplo, un problema de corriente en mi casa, y yo digo, ¿qué pasó con la corriente? ¿Por qué no tengo corriente acá? Entonces empiezo a buscar, ¿cierto? Porque quiero saber de dónde se originó el problema. Pero resulta que, como yo no soy eléctrico, yo no soy experto en eso, entonces tendré que mandar a buscar a un experto que me venga a arreglar el tema de la corriente. Bueno, viene el técnico y él va a empezar a testear los cables y va a empezar a buscar, hasta que se encuentra que hay un cable que está cortado.
pero digamos dentro de la cablería de todos los cables que vienen dentro de la casa, hay un cable cortado, que yo no lo iba a saber tampoco, pero como él tenía la maquinaria y él tenía la experiencia, me pudo ayudar. Y cuando descubrió el problema, me dice, mire, aquí está el problema, ¿qué hacemos? ¿Colchamos el cable o le ponemos cable nuevo? Yo diré, ¿cierto? Póngale cable nuevo, no quiero pasar otra vez por el mismo problema. Entonces, él me va a solucionar el problema, ¿cierto? Pero también aprendí a conocer el origen de ese problema. Ahora bien, el hombre también tiene problemas hoy día, en todos los ámbitos, emocionales, psicológicos, físicos, espirituales, mentales, y en todos los rasgos de la raza humana, el hombre ha vivido bajo este problema hace mucho tiempo. Pero las personas piensan que solamente le ha venido problemas por razones humanas nomás, ¿ya? Y este es un problema que se ha venido generando por mucho tiempo. La Biblia dice en Génesis capítulo 3, que empieza ahí el primer problema. Yo le quiero pedir a mi hermano Felipe que nos pueda leer el capítulo 3, del 1 al 6 de Génesis, que vamos a encontrar el primer problema del ser humano. Porque vamos a hablar de 12 problemas, entonces ya empezamos con el primer problema para entender el origen de los problemas. Amén. Génesis capítulo 3, del 1 al 6, ¿me dijo? Amén. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no comeréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Amén. Para entender nosotros este párrafo que se ha leído, después sigue más, hay más cosas que todavía hay que leer en este capítulo, pero para entender este primer problema tenemos que saber por qué se produjo este problema. Primero, la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28, ¿cierto? Mi hermano, ¿lo puede leer por favor igual? Génesis capítulo 1. 27 y 28, para conocer, digamos, el origen de este problema. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Dice así en el nombre del Señor. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, dejad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén. La Biblia está hablando del origen de la creación. Dios crea el cielo, la tierra, el mar, las aves, los árboles, los peces del mar. Y luego, Amén. ¿cierto? La Biblia habla del hombre. Al hombre se le dio la imagen de Dios. Los peces no tienen la imagen, ni los árboles, ni ninguna cosa se le ha dado la imagen. También Dios dice que sopló aliento de vida en el ser humano. Y el ser humano llegó a ser un ser existente, o también se le llama alma viviente, o que el hombre tiene un espíritu, ¿cierto? Pero el propósito de este versículo es que el hombre fue creado para vivir con Dios. Como cuando un padre trae un hijo al mundo, ese hijo necesita estar al lado de sus padres mientras se va a crecer, mientras va a ir creciendo, al lado de su mamá, al lado de su papá.
Esa es, digamos, la regla general para la familia. Y en este Amén. caso, cuando Dios hace al hombre, lo hace con ese fin, para que el hombre viva al lado de Dios, ¿cierto? Esa comunión estaba muy afiatada, ¿cierto? Por el amor de Dios hacia su creación. Pero Dios tenía entonces ahora que probar al hombre en su obediencia. Tenía que ver en qué posición estaba el hombre, qué decisión podría tomar en un momento determinado. Ya que el hombre en sí es una persona determinada. El hombre toma decisiones para bien o para mal. Pero en eso es donde aprendemos, ¿no? Bueno, el capítulo 2 y versículo 15 al 17 lo voy a leer. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios prueba al hombre, ¿cierto?, a su creación en la obediencia. ¿Por qué se habla de la obediencia? Porque la obediencia es lo que Dios más nos pide, a todos los cristianos y a toda la raza humana nos pide esa obediencia. Si nos acordamos de Cristo, la Biblia dice que Jesús fue hijo. Y como hijo dice que aprendió la obediencia, ¿cierto? Y la obediencia dice que lo llevó hasta la muerte y una muerte de cruz. Entonces, la obediencia implica mucho en el servicio como cristianos, mucho importa. A veces nosotros hemos cantado a Dios y decimos, yo soy un adorador de Dios, yo le canto a Dios y pensamos que con eso estamos dando alabanza de obediencia. Pero muchos cantantes cristianos no son obedientes a Dios, son cantantes solamente, porque tienen una voz, a lo mejor una voz privilegiada, porque cantan bonito, son bien afinados, o algunos son buenos músicos, pero eso no es el propósito de la obediencia. El propósito de obedecer se trata de otra cosa. Bueno, no voy a entrar en ese tema, quiero solamente explicar que hay un origen de por qué el capítulo 3 hemos leído que se genera un problema en base a que Dios dijo que de todos los árboles podían comer, pero menos de un árbol que estaba en medio del huerto, porque le dice, el día que ustedes coman van a morir. Entonces, ¿qué significa eso? La muerte, ¿qué produce la muerte? La muerte produce separación, tanto así del cuerpo, ¿cierto?, del alma, pero también nos ausentamos de la familia. Cuando alguien muere, se ausenta del padre, de la madre, del hijo, abandona a los vecinos, deja el trabajo, o sea, hay una separación absoluta en todo el ámbito personal y terrenal. Entonces, cuando Dios está advirtiendo de la muerte, está hablando también de una supuesta separación. Pero el hombre decide entonces, en el capítulo 3, ya mi hermano Felipe lo ha leído, ¿cierto? La serpiente le dice en el versículo 4, le dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. ¿Por qué? Porque dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Satanás inyectó en el hombre este veneno mortal de la desobediencia y el pecado. Eso está en nuestra genética nuestra, que estamos inclinados siempre al mal, siempre al pecado, nunca a lo bueno. Siempre somos más expertos en el pecado que hacer el bien, o que reconocer nuestros pecados. Quisiera dejar un poquito ahí mi exposición por ahora. Estamos recién en el primer problema, entendiendo que el hombre desobedece, que la desobediencia del hombre trajo las consecuencias. Como Romanos capítulo 5:12, ¿cierto? Dice que por un hombre vino el pecado, ¿cierto? Y el pecado así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces está hablando, tanto lo está confirmando el Nuevo Testamento como el origen de acá de Génesis, ¿cierto? Dije Romanos 5:12. Le voy a conceder la palabra a mi hermano Felipe. Amén. Sí, aquí estaba buscando, creo que Romanos tiene una buena explicación sobre el tema del pecado,
Creo que Pablo, empezando en el primer capítulo, en el versículo 18, dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, es una verdad que está diferente a la verdad de Dios. Se refiere a la verdad de Dios. Y esto debido al pecado que está en la humanidad, que está en el hombre. El hombre no puede llegar a esta verdad que lo menciona Pablo en este capítulo. Y debido a eso pasa algo muy, muy terrible que poco se menciona el día de hoy, de que la ira de Dios está sobre aquellos que no practican la verdad. Y creo que es algo muy importante de rescatar el día de hoy, ya que estamos hablando sobre el pecado, sobre el origen del mal, sobre el origen que nos separa a nosotros de Dios, que es el pecado. Y Pablo sigue diciendo, creo que en el capítulo 2, si no me equivoco, no, en el capítulo 3, versículo 10, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Sigue diciendo el apóstol Pablo que nosotros estamos completamente separados de Dios a debido de este pecado que empezó en Adán. Pero bueno, ahora nosotros, como dice en Santiago, que somos responsables por nuestro propio pecado, que pecamos por nuestras propias concupiscencias. Ya no le podemos echar solamente la culpa a Adán, sino que ahora nosotros somos responsables por nuestro propio pecado. Como dice la Escritura, el alma que pecare, esa morirá. O sea, ahora ya no podemos, como dijo Adán, le echó la culpa a Eva: la mujer que tú me diste, le dijo, por ella yo he pecado, sino que ahora nosotros somos responsables de nuestro propio pecado. Y bueno, y el apóstol Pablo aquí, no recuerdo el versículo, pero dice que por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay justo ni aun uno. Debido al pecado que nosotros tenemos, estamos separados de Dios y necesitamos una solución. Necesitamos, yo creo que más adelante va a salir la solución que tenemos para este pecado. Y ese sería mi aporte en estos momentos, mi hermano Jorge. También, mi pastor Leonardo mencionaba, ¿cierto?, el problema ahora que trajo la desobediencia, en este caso de Adán, que él como representa, como citaba también las Romanos 5:12, en donde nos muestra que Adán representaba a la raza humana, Adán nos representó a nosotros. Por lo tanto, falló Adán y ahora, como hay en cada una de las Biblias, está subtitulado el capítulo 3, donde dice desobediencia del hombre, o en muchas otras también dice la caída del hombre. Porque en realidad ahora la desobediencia de Adán nos trajo a nosotros, la humanidad, eh, la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Estábamos enemistados, ¿cierto?, con Dios a causa de nuestro pecado heredado, por decir así. Por lo tanto, Dios en el principio creó al hombre a su imagen, a su semejanza, pero ahora el hombre en voluntad propia pecó, desobedeció ante Dios. Por lo tanto, esa creación de Dios se desvirtualizó, por decir así, en su origen. Ahora el hombre ya no tiene decisión propia en cuanto a la salvación o en cuanto a dejar de pecar o no, porque nacimos esclavos del pecado, muertos en delito y pecado, nos muestra la palabra de Dios. Y como decía mi hermano, ¿cierto?, en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nacimos destituidos, nacimos pecadores, como dice el salmista en Salmo 51, dice, ¿cierto?, en pecado me concebió mi madre, en pecado fui formado.
nacimos nosotros en pecado. Hoy día, nuestra propia naturaleza, nosotros hoy día vemos a los niños crecer. Nadie enseña a un niño a mentir, sea hijo de padres cristianos o no. Los niños muchas veces por sí mismos, por naturaleza propia, por innatamente mienten. En un momento determinado, cuando tienen 3, 4 años, comienzan a hablar y comienzan ya a mentir. Comienzan a llegar a lo mejor, ¿cierto?, del jardín o del pre-kinder, de kinder, con algo que no es suyo. Comienzan a hurtar, a robar y esconden eso. Si saben ellos en su inocencia, por decir entre comillas, nosotros decimos que un niño inocente, pero ellos saben que su actuar está mal porque es su naturaleza y esconden lo que no es suyo y mienten. Y si el papá, a la mamá lo sorprende y me dice, hijito, hijita, ¿de quién es esto? Lo encontré cuando salí del colegio o lo encontré en el suelo. Pero no va a decir, no, estaba en la mesa al lado de mi compañero y se lo saqué. Comienza ya a esa edad, inconscientemente o innatamente, a cometer ciertos actos que muestran nuestra naturaleza pecaminosa. Nacimos en pecado, por lo tanto, como hay una frase, y rescato, donde nos muestra a nosotros que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Amén. Amén. Mi pastor. Amén. Que bueno, recién estamos desarrollando lo que llamamos el primer problema de la humanidad, Amén. donde el hombre cae en la desobediencia y esto trajo consecuencias a toda la raza humana, hasta el día de hoy. Amén. Y aún así, aunque ya adelantándome un poco digamos, al final del mensaje, pero aunque ya Dios nos dio la respuesta de enviar a Cristo, aún así el hombre sigue en pecado, sigue teniendo consecuencias todavía, Amén. porque no ha entendido, el hombre no ha entendido el problema original. Entonces tenemos que, los cristianos en este caso, tenemos que entender muy bien el concepto de los problemas espirituales, porque tenemos que mirar nuestra familia, nuestros hijos, cómo vienen, como recién menciona el hermano Jorge, los hijos desde que nacen pecadores, después de algún tiempo ya ellos empiezan a hacer pataletas, a enojarse, a botar la comida, amenazan a los papás que no van a comer y que la comida lo van a botar. Incluso yo he escuchado de niñitos que dicen, yo me quiero matar, me quiero morir, dicen los niños. ¿Y eso por qué? O sea, imagínense la consecuencia espiritual que ya el niño trae desde la infancia. Entonces, nosotros tenemos que conocer entonces el problema, y como cristianos nosotros no tenemos que estar viviendo ese problema, nosotros ya conocimos, por lo tanto tenemos que ya aprender que ya se fue resuelto. Pero no sé por qué sucede que todavía dentro del cristianismo, dentro de los cristianos que le llamamos, ¿por qué todavía sigue existiendo los problemas? Hay algo que no queremos entender. También hay algo en la genética nuestra que somos muy soberbios, somos orgullosos, no queremos reconocer a Cristo, no queremos reconocer la palabra, no tenemos humildad para escuchar a otros. Yo he tenido, por ejemplo, hermanos en conversaciones bíblicas, y de repente no sé por qué sale ese texto que dice, bueno, hermano, dice la Biblia que habrán falsos profetas y habrán falsos maestros, y dicen, bueno, porque la letra mata, y toda esa cosa que están como siempre excusando para hacer su propio evangelio a su manera nomás, porque no quieren entender la palabra de Dios. Y eso es el primer pecado. El pecado es siempre estar en desobediencia a Dios, a espaldas de Dios. Bueno, vamos a ver entonces el segundo problema, ¿cierto? También aparece ahí en Génesis capítulo 6. Entonces vamos a buscar capítulo 6, porque también ahí tenemos el segundo problema que el hombre también vive, ya empezando con el primer problema. El primer problema, hablamos de la separación del hombre y también hablamos del yo, ¿cierto? El yo del hombre. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo. Dijo, ahora vive el yo en mí. ¿Se entiende así o no? Ya no, ahora Pablo dijo, ya no vivo yo, ahora el yo vive en mí.
el yo vive en mí, o sea, Cristo es el yo, ¿no? Yo Él soy. él es yo soy, claro, él es yo soy. Entonces, claro, uno no entiende, dice, ¿cómo? Ya no vivo yo, pero ¿cómo vive el yo en mí? No, Cristo es el yo, para entenderlo de esa mejor forma. Por eso Pablo lo explicó mejor. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y ahí ya lo entendemos más fácil. Pero, entonces vamos a pasar entonces al segundo problema que aparece aquí en la Biblia, que es el capítulo 6. Hermano Jorge, ¿no lo puede, por favor, leer? Capítulo 6. 6.1, ¿sí? 6. ¿Sí? Dice así, Hasta el 8. hasta el 8. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Amén, amén, amén. El segundo problema que aparece aquí es la maldad del hombre, o también se le llama el deseo del hombre. Dice de continuo solamente el mal. El hombre, después de la multiplicación de la raza humana, el hombre se convirtió más perverso. Por haber entrado al pecado en la humanidad, el hombre se volvió malo contra Dios, contra su prójimo, contra sus seres queridos, y hacer daño a todo lo que le viene enfrente, porque tiene ganas de venganza el hombre. La maldad del hombre, lo que hoy día, como hoy día también se está viendo, como dice la Biblia, en los días, así como los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Está hablando también de que esta condición que estamos viendo acá, la maldad del hombre en el corazón, ¿cierto? Se está viviendo también hoy día en el tiempo nuestro. Hay mucha maldad en el mundo. Por ahí se habla, dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Por causa de la maldad. La maldad es un problema también para los seres humanos, para los cristianos. Maldad. La maldad, ¿de dónde nace la maldad? Entonces, ¿de dónde nace la maldad? Le pregunto al hermano Jorge. Pero con respecto a la raza humana, ¿o no? Con respecto a la raza humana. En Adán mismo nace la maldad, ¿no? En Adán. ¿Puede ser? Sí, también. Y si decimos, claro, desde el cielo, el ángel Lucifer, o el arcángel Lucifer, más conocido como el diablo. O sea, desde su propio corazón nació la maldad. Claro, claro. Sí, claro, porque tiene el origen de Satanás. La maldad del hombre tiene el origen de Satanás. Claro. Satanás hace caer el hombre. El hombre tenía inocencia, pero Satanás se entendió. Claro, ahí es donde habla, en ese capítulo Juan 8:44 es donde habla de Satanás, y Jesús da unas características diciendo, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ¿cierto? Dice, los deseos de vuestro padre. Y está hablando acá que dice que el deseo era de continuo solamente el mal. El deseo, en este caso ya ellos están haciéndole caso a Satanás, o sea, el deseo era simplemente el mal. Dice, siempre el mal, no, voy a repetir nuevamente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Entonces, habla del deseo, del padre de la mentira, del padre de la maldad.
Entonces el hombre, como ya había caído en la raza, en la humanidad del pecado, de la desobediencia, ahora aquí, no sé, las Biblias todas parece que tienen ese subtítulo arriba, dice la maldad de los hombres. No sé si también lo tiene usted en su Biblia. Sí, amén. Hay otras versiones que hablan diferente, pero se trata de lo mismo. La maldad de los hombres. Eso también ha generado en el mundo, ¿cierto?, de la raza humana, otro tipo de multiplicación de cosas. Una cosa es la desobediencia, ahora es la maldad, y se va sumando otro problema en el ser humano, ¿cierto? La crítica o el deseo del otro, siempre ojalá le caiga un rayo en la casa, ojalá le vaya mal, ojalá, no sé, mucho hablan de maldad de otras personas. También otros critican también, como críticas destructivas. Existe mucho en el corazón del ser humano, no sé por qué pasa eso, siempre tratamos de desear el mal a alguien. Y no debería ser así. Si nosotros hemos salido de ese problema y somos hijos de Dios, nuestro corazón debe ser distinto, nuestro deseo debe ser distinto. Porque el deseo de Satanás es destruir. El deseo de Satanás es, como destruyó la primera pareja, así también lo ha hecho con todas las personas, con toda la raza humana. Y destruyendo parejas, destruye familias, Satanás. Es el deseo de destruir a la creación de Dios, destruir la familia. Y lo que ha hecho en este tiempo Satanás ha sido eso, destruir familias a costa de cualquier cosa. Le pregunta a mi hermano Felipe, le paso ahí Amén. su opinión. ¿Me iba a consultar algo o no? No, sobre lo que estamos hablando, sobre este segundo problema de la maldad del hombre. La maldad en su corazón. Sí, como decía en Génesis, que nuestros pensamientos de nuestro corazón son de continuo en hacer el mal. O sea, no hay nada bueno en nosotros. Tampoco hay una frase muy común que se dice, Dios algo de bueno vio en ti, pero ¿qué iba a haber de bueno en mí? Nada, pues solo a su misericordia. Lo que hizo necesaria mi salvación fue solamente mi maldad, no fue nada más que eso. Y quiero agregar un versículo que se encuentra en Isaías 53:6, que dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. También quiero agregar en Isaías 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Bueno, Isaías nos deja muy claro que nuestras obras justas, como dicen, son como trapo de inmundicia a Dios. Vamos Hermano, a una pausa, hermano, y regresamos enseguida.